Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a orar en favor de la charla o de la exposición en este día. Oremos al Señor. Amante Padre, Dios del cielo y de la tierra, me humillo y me arrepiento de todos mis pecados. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad gloriosa que nos das de poder leer tu palabra, explicarla y aplicarla a nuestras vidas. Rogamos que tu Espíritu Santo tome control de esta parte y cada persona que tenga la oportunidad de escuchar esta exposición sea edificada. Rogamos que tú intervengas abriendo nuestro entendimiento para comprender y entender y pongas en cada uno de nosotros ese espíritu dócil para someternos a tu palabra que es viva y eficaz y que descubre las intenciones de nuestros corazones. Nos entregamos a ti, Señor, sé con tu siervo en este día y que al exponer tu palabra sintamos todos tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Agradezco a Dios por permitirme la oportunidad de traerles un tema bajo el título La comunión íntima de Dios con sus amigos. El objetivo de esta exposición es conocer los estándares que Dios pone a sus amigos para tener una comunión estrecha con Él. Esta exposición estará siendo guiada por 4 encabezados principales. 3 de ellos en formas de preguntas y una aseveración final. Las preguntas son las siguientes. ¿Existe algún requisito básico para ser amigo de Dios? ¿Cómo llegar a ser amigo de Dios? ¿Cómo podemos ilustrar la comunión íntima de Dios con sus amigos? Estas son preguntas que algunos de nosotros pudimos preguntarnos al leer en la Biblia la vida de los siervos de Dios que tuvieron una estrecha comunión con Dios. Y al final de esta exposición veremos la aseveración final que expresa que los amigos con revelación íntima del Señor disfrutan de la más perfecta comunión con Dios. Es mi deseo que en el transcurso de este tema Dios ilumine nuestras mentes y entendimiento para que podamos ver cómo es la comunión íntima de Dios con sus amigos. El objetivo de esta exposición persigue que nosotros logremos un crecimiento espiritual en la presencia de Dios que afecte tanto nuestra vida interior como nuestra vida exterior. Por ejemplo, los fariseos recibieron de parte de Cristo una censura grande por descuidar la vida interior. Ellos se preocupaban por lo de afuera, le interesaba más a ellos el cómo eran vistos por los hombres que el estado propio de sus corazones. Sus corazones estaban cargados de odio, codicia, orgullo y malos pensamientos, mientras al mismo tiempo trataban de aparentar que estaban limpios de estas cosas. De ahí el reproche de Cristo en Mateo 23, versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Por consiguiente, el crecimiento espiritual no se efectúa de afuera para adentro, sino de dentro para afuera. La verdadera conversión debe comenzar en nuestro corazón, en nuestro interior, para que lo que somos en lo interior se manifieste afuera en nuestra relación con los demás. Esta meta de conversión genuina sería totalmente inalcanzable si no nos apropiamos debidamente de la palabra de Dios, ya que Dios y su palabra son inseparables. Conocemos a Dios a través de su palabra. Es allí donde podemos ver sus atributos, cómo es Dios. Decía Spurgeon, cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Por lo que es necesario, hermanos, abrir las Sagradas Escrituras y sumergirnos en ella para parecernos cada vez más a Dios como hijos amados que somos. Existen 3 formas
en las que Dios se comunica con el hombre, la primera es la creación. A través de la creación, de las cosas creadas, Dios se comunica con el hombre. Salmos 19, versículo 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación habla de la existencia de un creador todopoderoso y todo inteligente. La segunda forma en la que Dios se comunica con el hombre es la conciencia. Dios se comunica con el hombre a través de la conciencia. La conciencia es el sello de Dios en el alma humana. La conciencia no tiene un vocabulario amplio. Su función es decir sí o no, correcto o incorrecto, bueno o malo, justo o injusto. Y aunque el hombre trate en ocasiones de omitir la voz de la conciencia es como una gota de agua capaz de quebrantar el corazón de piedra, el corazón endurecido. Algunos, por el peso de la conciencia, han entregado incluso hasta cosas robadas. Otros se han entregado a las autoridades después de cometer algún crimen. Dice Pablo en Romanos 2 que los gentiles, aunque no tienen ley, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que la conciencia tanto puede defendernos como acusarnos en dependencia de nuestro accionar. Sin embargo, aunque la creación y la conciencia son medios que Dios usa para persuadir y guiar la voluntad humana hacia el arrepentimiento y también la adoración a Dios, no son medios tan seguros como la palabra de Dios escrita. Los apóstoles pusieron el testimonio personal, no pusieron el testimonio personal por encima de la palabra de Dios. Pedro y los demás apóstoles fueron testigos oculares de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y tanto Pedro como sus compañeros preponderan y exaltan el método más permanente, más seguro de Dios comunicarse con el hombre. Este es la palabra de Dios. Note las palabras del mismo Pedro en 2 de Pedro 1, del 16 al 21. Porque nos hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro dice que la palabra más permanente, otras versiones dicen más segura, es la que Dios inspiró. Esta palabra no es de interpretación privada. Los hombres que escribieron la Biblia no pusieron en ella sus deseos, sus opiniones, sino escribieron lo que hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Por consiguiente, el método más seguro, más permanente para tener una estrecha comunión con Dios es su palabra escrita. El testimonio personal es importante, no lo olvidemos, pero mayor es la palabra de Dios porque ella es más segura. Ella transmite cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los pensamientos de Dios con relación a nosotros y el propósito incluso de la existencia humana. ¿Para qué estamos aquí? Si queremos hacernos amigos de Dios, no lo podemos lograr a menos que meditemos de día y de noche en su palabra y nos propongamos
ponerla por obra. De ahí deviene la base bíblica que estará guiándonos en esta exposición. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. La intención de Dios es que su palabra penetre, profundice en la vida de toda persona que tiene comunión con Él, porque la palabra de Dios es verdad. Decía John Hus, cristiano, busca la verdad, escucha la verdad, aprende la verdad, ama la verdad, habla la verdad, adhiérete a la verdad y defiende la verdad hasta la muerte, porque la verdad os librará del pecado, del diablo y de la destrucción del alma, y finalmente de la muerte eterna, que es la separación eterna de la gracia de Dios y del gozo de la salvación. Esta palabra debe ser repetida, hermanos, y hablada constantemente en los contextos enumerados en las Escrituras y en todo el espectro de nuestra vida humana. Note las célebres palabras del salmista en el Salmo 1. Dice el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La actitud justa del justo, de no andar en consejos de malos, ni en caminos de pecadores, ni de sentarse en silla de escarnecedores, deviene de tener presente la palabra de Dios y deleitarse en ella de día y de noche. Por tanto, leer y meditar en la palabra regula el comportamiento humano y asegura los frutos buenos. Meditar en la palabra en este contexto significa también leerla en alta voz o en forma de susurro para nosotros mismos. Léele a tu alma la palabra de Dios para que aprenda consejos sabios. Tú y yo debemos leernos esa palabra de forma audible para que nuestra alma se empape de Dios, aprenda mandamientos, promesas, historias aleccionadoras. Esa palabra es poderosa para mantenernos alejados del pecado que interrumpe nuestra comunión con Dios. Como dijera alguien, la Biblia nos mantendrá alejados del pecado y el pecado nos mantendrá alejados de la Biblia. Nuestra cercanía, hermanos, a la palabra de Dios, el exponernos a esa palabra de día y de noche nos mantendrá alejados del mal. Por eso el salmista compara la vida del que medita en la ley de Dios de día y de noche con un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este árbol plantado junto a corrientes de aguas es el prototipo de Adán y Eva cuando fueron plantados en el Edén, puestos en el Edén, antes de pecar. Todo era bendición y prosperidad. El propósito entonces de Dios es que en Cristo nosotros vayamos a esa bendición del principio. Teniendo en perspectiva el Salmo 1, nos podemos preguntar, ¿por qué no avanzamos en nuestro crecimiento espiritual? ¿Por qué no vemos los frutos de nuestro crecimiento espiritual? La respuesta es que no hemos estado poniendo a Dios y su reino en primer lugar. Hemos estado trabajando con devoción por la comida que perece y no por la comida que a vida eterna permanece. La comida que a vida eterna permanece es la palabra de Dios a través
de la cual tenemos comunión íntima y estrecha con Dios. Por eso el fundamento de cada cristiano y de la iglesia es la comunión con Dios, y esa comunión tiene que ver directamente con nuestra alimentación espiritual de la palabra de Dios. La comunión con Dios no es originada básicamente por una obra humana, sino por el poder de Dios y de su palabra puesta en acción a través de nuestra fe en Dios. Cuando ponemos nuestra fe y confianza en Dios y en su palabra, la palabra de Dios produce frutos en nosotros. Dice la Escritura en Santiago 2:23, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Antes que Abraham hiciese alguna obra justa, él fue justificado porque creyó a Dios. Cuando Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le mostraría, Abraham creyó, y dice la Escritura que le fue contada esa fe por justicia. En otras palabras, la justicia de Dios fue puesta a la cuenta de Abraham. Dios no encontró allí otra justicia mayor que la suya propia para justificar a Abraham. La justificación es un término legal de juicio. Se produce o efectúa cuando se declara inocente a una persona que es culpable. Los pecados de Abraham fueron perdonados allí y Abraham fue justificado ante los ojos de Dios. Luego que Abraham fue justificado, entonces fue llamado amigo de Dios. Entonces la amistad de Dios con Abraham devino después de Abraham ser justificado. Sin embargo, la amistad de Abraham con Dios fue ganada por su fidelidad. La justificación no se puede ganar, pero sí la amistad con Dios, haciendo aquello que Dios nos ha mandado en su palabra. En ocasiones, Dios nos manda a hacer algunas cosas que no nos agradan mucho. Y ahí comienza la lucha, el principio de la obediencia. El amigo verdadero es el que hace lo que Él manda, lo cual es que amemos a nuestros enemigos, que oremos por quienes nos aborrecen, que bendigamos a los que nos ultrajan, que oremos por aquellos que nos calumnian, que demos de comer a nuestro enemigo y que ayudemos a llevar el doble de la carga que éste nos pida. Cuando nosotros conocimos a Cristo, nos dieron el derecho de ser hijos de Dios, pero no porque seamos hijos somos sus amigos. El título de hijo es gratis, así como la justificación. En cambio, el de amigo se gana. En nuestra vida cotidiana hay hijos que no son amigos de sus padres y hay quienes sí lo son, porque se lo han ganado al establecer una relación estrecha con sus padres. Esto nos lleva de la mano a la primera pregunta de hoy. ¿Existe algún requisito básico para ser amigo de Dios? Para ser amigo de Dios necesitamos, en primer lugar, hacer lo que Él nos manda en su palabra. El Señor busca dentro de su creación a hijos amigos. En el mundo, el término amigo se refiere a cualquier persona, pero para Dios no es así. El requisito básico para ser amigo de Dios es hacer lo que Él nos manda. Dice Cristo, vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. En Juan 15, versículo 14. Jesús era amigo de su Padre y como tal oía de Él todo lo que habría de venir y ocurrir para darlos a conocer, no a cualquier persona, sino solo a sus amigos. Un beneficio de ser amigo de Jesús es que Él te contará cosas secretas que oyó de su Padre. En Juan 15, versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. En segundo lugar, para ser amigo de Dios necesitamos creerle a Dios. Creerle a Dios. Cuando el apóstol Santiago escribió su carta, declaró que la escritura se cumplió cuando Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, luego de eso fue llamado amigo.
Note que no era llamado amigo antes, ya que al principio era un siervo obediente, pero para tener el título de amigo tuvo que creerle a Dios de todo corazón. Hay una diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. Creer en Dios implica creer que Dios existe. Dice Santiago 2, versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer en Dios es creer que Dios existe, que es todopoderoso, que es bueno, que Él es misericordioso y perdonador y grande, pero creer a Dios implica tener a Dios como autoridad única y final, aunque lo que Dios diga no parezca que tiene sentido, que es algo descabellado. Los demonios creen en Dios, pero no se someten a la voluntad de Dios. Sin embargo, los amigos de Dios sí se someten voluntariamente a la voluntad de Dios para hacer lo que Dios dice que deben hacer. Por ejemplo, después que Dios le dio a Abraham, el hijo de la promesa Isaac, le dijo que se lo sacrificara. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham estaba consciente que Dios era poderoso aún de resucitar a su hijo o proveer un cordero para el sacrificio. Cuando Isaac le dijo a su padre, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le respondió, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice que iban juntos caminando. Abraham le creyó a Dios, hizo el altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y púsolo en el altar sobre la leña. Cuando Abraham estaba ya casi para degollar a su hijo con su cuchillo, escuchó la voz del ángel de Jehová. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreciólo en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llegó a ser amigo de Dios. ¿Por qué? Porque creyó a Dios, porque se sometió a los propósitos de Dios. Aprendemos entonces aquí que la amistad con Dios no depende de las emociones. El corazón de Abraham emocionalmente pudo haber estado totalmente destrozado, aunque la Biblia no da detalles al respecto. Pero deducimos que las emociones no fueron superiores a las convicciones de Abraham. Abraham estaba aferrado a su fe, la fe que se somete a Dios. Hermanos, la amistad con Dios entonces depende de las convicciones. Debemos estar convencidos de que Dios es fiel a su palabra, aunque las circunstancias y la misma lógica contradigan las promesas de Dios. Andamos por fe, no por vista. Por tanto, el crecimiento espiritual, la amistad y la comunión con Dios no deben desarrollarse sobre la base de las emociones, sino sobre la base de las convicciones. Y eso viene a través del conocimiento pleno de la palabra de Dios y nuestro testimonio con Dios. Muchas veces nos vamos a sentir tristes, cansados, atemorizados, angustiados, perseguidos, maltratados, pisoteados, aborrecidos, pero estas circunstancias no son mayores que Dios. Dios en su momento pondrá fin a todas esas circunstancias aflictivas, y así como el sol refleja sus rayos sobre la creación, Dios reflejará sus rayos sobre nuestros problemas y nos ayudará. Hoy más que nunca tenemos que aprender a andar en el Espíritu y no dejarnos llevar o dominar por las emociones. Las emociones no describen a Dios. Usted puede estarse sintiendo mal,
físicamente, pero eso no anula la fidelidad de Dios a través de las Escrituras. Dios le va a fortalecer, Dios le va a animar y consolar y le va a ayudar a aceptar la voluntad de Dios, que siempre va a ser lo mejor para nosotros. Note lo que Pablo dice en Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La muerte y las circunstancias no anulan la salvación del Señor. Si somos de Él, estamos seguros, estamos sellados para el día del Señor. Entonces lo importante es estar en el Señor, en Cristo Jesús. Por otro lado, el conocimiento bíblico debe desarrollar en nosotros la convicción de que Dios obrará con poder a nuestro favor a pesar de las circunstancias. Por eso el creyente, a pesar de sentirse aborrecido, perseguido, cansado, atribulado, sigue firme en el Señor, poniendo toda su confianza en Dios. Él sabe que Dios obrará y cumplirá sus promesas, que son fieles, que son verdaderas. Entonces, detallando concretamente aún más el tema, ¿cómo llegar a ser amigo de Dios? Bueno, caminando en amistad con Dios, caminando en amistad con Dios. Ya vimos que para ser amigos de Dios necesitamos hacer lo que Él nos ha mandado en su palabra y creerle a Dios. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo concretamente podemos llegar a ser amigos de Dios? La respuesta es caminando en amistad con Dios. El modo de caminar con Dios va a determinar nuestra amistad con Él. Por consiguiente, necesitamos en primer lugar rendición a Dios. Esto implica estar dedicado a las cosas de Dios para quedar amoldado a su mente y voluntad. Dios no tiene que amoldarse a mí, sino yo soy el que debo amoldarme a Dios. Necesitamos también, en segundo lugar, una comunión ininterrumpida con Dios. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Tener comunión íntima con Dios, hermanos, implica estar de acuerdo con Él, con Dios, en todos los aspectos de la vida. Cristo, por ejemplo, lo ilustra con llevar su yugo. Cada uno de nosotros, para tener comunión ininterrumpida con Cristo, debemos ponernos su yugo y así caminar y aprender de Él. Por otro lado, para caminar con Dios, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar progresar continuamente en la vida espiritual. Caminar con Dios significa un creciente conocimiento de Él y sus atributos. Dios es amor, Dios es justo, santo, fiel, misericordioso, compasivo. A través de estos atributos, de los atributos de Dios, yo voy a aprender cómo es Dios y cómo yo debo comportarme en mi relación con Dios y con los demás. Otro modo de caminar con Dios es vivir en completa separación. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Te imaginas a Enoc tomando parte en los placeres pecaminosos del mundo y parte de los placeres de Dios? Enoc caminó con Dios porque fue santo, como Dios es santo. Enoc vivió en santidad como Dios es santo. Por eso, otro modo de caminar con Dios es a través de una perseverancia inquebrantable. Enoc caminó con Dios durante 300 años, no una vez a la semana, tampoco unos minutos por la mañana o por la tarde, sino de continuo. Y en medio de todos los cuidados y pruebas de una vida normal, de familia, no era un ermitaño, tenía responsabilidades, pero en medio de sus responsabilidades estaba caminar siempre con Dios. Enoc tuvo una intensa satisfacción en Dios, como dice la Escritura, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Otro modo de caminar con Dios es transmitiendo la voluntad de Dios a otros. Dios
se agradó de Abraham porque él transmitiría a los suyos la voluntad de Dios. Dice Dios hablando de Abraham: porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, 19. Dios era amigo de Abraham. ¿Por qué? Porque sabía que Abraham haría lo que le había mandado. Esto es, que transmitiría a su descendencia lo que había recibido de él. El que es amigo de Dios escucha su palabra y la comparte con los suyos. El hecho de nosotros tomar la palabra de Dios para enseñarla a otros nos hace amigos de Dios. Y es bueno que cada uno de nosotros recordemos la gran comisión en estos momentos. En Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. También dice el Señor: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. El Señor te ha mandado a ti y a mí a enseñar a otros su palabra para que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Marcos 16, 20 dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Creer a Dios, estar dispuesto a hacer su voluntad y caminar en amistad con Dios, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir cumplir los propósitos para los cuales tú y yo hemos sido llamados. Ahora veamos la tercera pregunta: ¿cómo podemos ilustrar también la comunión íntima de Dios con sus amigos? Dios mantiene relación íntima con aquellos que hacen su voluntad. La meta, por tanto, tuya y mía, es que Dios nos reconozca como un legítimo creyente. No basta decir que somos cristianos. Debemos demostrarlo con una vida rendida a los pies de Jesucristo, el cual es Señor y amo de nuestras almas. Entonces, la palabra que distingue a un creyente verdadero del que no lo es la palabra compromiso. No basta con decir creo. La vida cristiana es una vida de compromiso. Sin obediencia no tiene ningún sentido la vida cristiana. Dios no mantiene comunión íntima con creyentes descuidados y desobedientes a su palabra. Cristo es un ejemplo de comunión íntima con su Padre y un ejemplo de la comunión que supuestamente nosotros debemos tener con Él. Debemos cultivar una relación con Él. Dice Cristo en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Por tanto, una de las cualificaciones básicas para que Dios tenga relación íntima con sus amigos es que ellos prefieran hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad propia y al mismo tiempo sientan deleite en ello. Note lo que dice el Señor en Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Aquellos creyentes que piensan que van directamente al cielo por el hecho de decir Señor, Señor, sin acompañar su fe con una vida de piedad y consagración a Dios, están autoengañados. Ellos serán condenados con el mundo en aquel día por Cristo. Aquel día, por no haber hecho la voluntad del Padre, serán rechazados. En esencia, ellos rehusaron entrar por la puerta estrecha y andar por el camino estrecho. Lo más vergonzoso a los ojos de Dios
es que estos creyentes autoengañados pretendan hoy pasar por la puerta ancha y caminar por el camino ancho que lleva a la perdición y al mismo tiempo quieran tener a Dios como su Señor. Si en verdad queremos que Dios nos tenga como sus amigos, debemos hacer su voluntad, que es nuestra santificación y la evidencia palpable de que Él es nuestro amo y Señor. Cierto escritor bíblico dijo una vez: cuidado con fabricarte un Dios propio. Un Dios lleno de misericordia, pero no justo. Un Dios lleno de amor, pero no santo. Un Dios que tiene un cielo para todos, pero un infierno para nadie. Tal Dios es un ídolo tuyo, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Levítico 27. Al hacer la voluntad de Dios, hermanos, no solo nos convertimos en amigos de Dios, sino también en su familia. Esto dice el Señor en Mateo 12:50, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En Mateo 12:50. El amigo verdadero es aquel que está dispuesto a sacrificar lo que más ama. Dios pone muchas veces a prueba nuestra fidelidad de amor, pidiéndonos aquello que más amamos, no para quitárnoslo, sino para saber dónde está nuestro corazón y devolvernoslo bendecido luego. Ahora bien, aparte de Dios tener a los creyentes que hacen su voluntad como sus amigos, nos demuestra que los amigos de Dios cuentan con un favor especial del Señor. Esto nos lleva de la mano a nuestro último aspecto a tratar, que es una aseveración. Los amigos con revelación íntima del Señor disfrutan de la más perfecta comunión con Dios. Aunque Jesús tenía 12 discípulos, tomó aparte solo a 3 de ellos porque eran sus amigos. Y después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Mateo 17:1. Entonces, hermanos, no nos conformemos con ser de la multitud o de los 70 o de los 12. Procuremos ser de los 3 que el Señor tomó aparte. Procuremos ser su amigo. Los únicos que vieron a Jesús transfigurado fueron sus 3 amigos íntimos: Pedro, Juan y Jacobo. Debemos anhelar tener comunión íntima con el Señor. Dice la Escritura: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. En Mateo 17:2. Solo sus 3 amigos íntimos pudieron oír la voz del Padre, que estaba mostrando a su Hijo y les estaba dando directrices. Dice: y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y aquí una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Mateo 17, del 4 al 5. Grande fue la experiencia que tuvieron estos 3 amigos íntimos de Jesús, de oír la voz del Padre, sentir temor y ser consolados por él. Para vivir entonces, hermanos, ese tipo de experiencia debemos tener comunión íntima con el Señor. Dice la Escritura en Mateo 17, del 6 al 7. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. También Dios nos revela cosas y nos prueba para ver hasta dónde somos discretos, porque el amigo debe saber también guardar secretos y no publicarlo. En Mateo 17, del 8 al 9 dice: y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Dios nos está llamando a tener una comunión íntima con Él, a hacer su voluntad, a ser su amigo, porque el Señor a sus amigos les revela cosas secretas y gloriosas. Por tanto, amigo, hermano, rompe con el pasado que te ha hecho daño y alejado de Dios
para que puedas recibir lo que el Señor tiene para ti. No te aferres al pasado, porque ya Dios lo echó en el fondo de la mar y te perdonó. Puedes comenzar a escribir en una nueva página. Y si has pecado, si te sientes como que Dios te ha abandonado por tu pecado, ven a Dios en arrepentimiento y fe, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Recuerda mantener comunión con Dios. Necesitas asirte de su palabra, estudiarla, meditarla y aplicarla. Hacer lo que Dios te ha mandado y creerle a Dios. ¿Quieres en verdad ser amigo de Dios? Camina en amistad con Dios, en total rendición a Dios. Vive una vida ininterrumpida en comunión con Dios. Vive separado de todo aquello que interrumpe la comunión con Dios. Esto te permitirá progresar continuamente en la vida espiritual. Que tu perseverancia sea tan inquebrantable y tu deseo por transmitir a otros la voluntad de Dios sea tan potente que todo aquel que te vea quiera imitarte, porque vea en ti un reflejo del carácter de Dios. Ten presente que los amigos con revelación íntima del Señor siempre van a disfrutar de la más perfecta comunión con Dios. Entrégale a Dios tus necesidades, tus problemas. Reposa en Él, porque cuando creas en tu espíritu y no por emociones, que Dios puede darte lo que le pides, entonces en su tiempo lo recibirás. Recibirás más de lo que has soñado y anhelado, porque Dios es el que endereza los pasos del hombre. Que este tema que habla de la comunión íntima de Dios con sus amigos te anime a poner en orden tu vida y te prepare para tener una estrecha comunión con Dios por medio de su palabra. Y que la respuesta sea un servicio íntegro y leal a Dios. Que puedas decir como Cristo: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada hago siempre. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, oh Dios de los cielos, cuánta necesidad tenemos de ti, que te reveles plenamente a través de las sagradas escrituras a nuestras vidas y nos moldees a tu imagen, que ya no nos parezcamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, que podamos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh Señor, cualquier cosa que esté torcida en nosotros, enderézala. Que tu palabra, cual martillo, derrumbe todo muro que se ha levantado en contra de tu soberanía y poder. Que quedemos rendidos a tus pies, humillados, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y de todas nuestras maldades. Porque dice tu palabra: si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel para perdonar, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Henos aquí en tu presencia, estamos en tu taller. Queremos crecer espiritualmente. Queremos seguir dando los frutos que tú esperas de nosotros. Pero esto es totalmente imposible si no nos acercamos a ti y temblamos ante tu palabra para hacer lo que tú has mandado en ella. Oh Señor, derrumba lo que tengas que derrumbar. Edifica lo que tengas que edificar. Pásanos por donde tengamos que pasar, pero logra el objetivo por el cual tú enviaste a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que cada día nos acerquemos a ti, que este año que comienza sea un año de nuevas perspectivas, un año de progreso, un año de crecimiento, un año de desarrollo espiritual. Permítanos alcanzar el hábito pleno de estudiar con responsabilidad tu santa palabra de día y de noche, y que la luz tuya
nos ilumine cada día para en todo momento darnos cuenta de nuestra necesidad, y que tu palabra siga hablando a nuestra conciencia y a nuestro corazón y persuadiéndonos para hacer tu voluntad, Señor, porque no queremos andar en caminos equivocados. No queremos, Señor, estar separados de ti nunca, oh Señor. Queremos establecer una comunión estrecha con tu Espíritu Santo, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo el que se manifieste en nuestra vida, quemando la escoria, quemando el pecado, quemando nuestra miseria. Que todo orgullo, que toda vanidad quede desvanecida ante tu palabra gloriosa, Señor. No nos dejes. Ayuda a tu pueblo en este nuevo año que comienza, un año difícil. Un año en que hemos sido azotados con enfermedades, pero a través de ellas hemos visto tu gloria. A través de ellas hemos alcanzado otro peldaño más de crecimiento, porque esto nos enseña a estar dependiendo de tu gracia y de tu favor. Gracias por tu palabra bendita. Gracias por comunicarnos tus consejos. Gracias, Señor. Toma tú la honra y la gloria, Señor, de nuestras vidas. Y haznos siempre instrumento en tus manos para hacer que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Mira, oh Padre Celestial, los que están en oscuridad en estos momentos, los que están alejados de tu iglesia, de tu palabra, de la comunión. Mírales, Señor, quebrántales, tráeles con poder, y que tu palabra siga siendo predicada con denuedo y con poder, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y se sometan a ti. Porque lo más importante es que tú no solamente seas Salvador, sino que seas Señor y amo de nuestras vidas, y hagamos lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y ahora te pedimos que tu mucho amor, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y siempre. Amén.